buenas tardes, para muchos buenas noches o buenos días, aquí en este espacio de la Tierra como Escuela. Quien les habla, Mabel Noemí Milior. Agradezco a Jimena por la puesta en el aire, a todos los que están ahí detrás, compartiendo, pensando juntos, acompañando durante todos estos programas, que lo que intentamos es eso, pensar juntos, reflexionar, aportar, hacernos preguntas y no creer, como muchas veces les he dicho, es el lema de Rudolf Steiner: no crean lo que digo, experiméntenlo, piénsenlo. Y también quería agradecer a Fabiola Limardo, la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, a Patricia de Asagi y al doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, que vienen programa tras programa reflexionando, aportando todos sus conocimientos. Para los que me habían preguntado, el próximo taller y el último del año 2021 es el próximo sábado 11 de diciembre, de 15 a 19 horas, es el taller de constelaciones familiares con visión antroposófica. Los que están interesados, ahí tienen el Facebook de Manomicas, se pueden comunicar, o al mail mabel@manomicas.com. Bueno, aquí en este adviento, en esta espera, cómo presentar a un ser que vengo hace mucho tiempo, que me aparece y nunca se dio, así de decirlo, lo voy a invitar para que esté aquí compartiendo toda su sabiduría en este espacio de la Tierra como Escuela. Y como vivo y de señales, de lo que se va dando, y no desde el deseo de que quiero yo algo, sino esas señales que van ocurriendo y uno va fluyendo. Hoy está aquí Mariano Casanet. Muy buenas tardes para vos, buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Mabel? Es una enorme alegría estar hoy acá. Yo también vengo siguiendo un poco tu programa y alguna vez pensé, quizás charlamos algún día. ¿Viste? Es eso, ¿viste? Ahí nos encontramos, Mariano. Bueno, para los que en este momento están sintonizando y es la primera vez que escuchan este espacio de la Tierra como Escuela, Mariano Casanet nació en Buenos Aires, es casado, padre de 2 hijos. Es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Estudió música, canto, también incursionó en la medicina china y es consagrado en el año 2004 de sacerdote de la comunidad de cristianos, y en este momento está a cargo de la dirección del seminario de sacerdotes en Stuttgart, Alemania. O sea, en este momento estamos ambos hemisferios juntos en este instante maravilloso, y bueno, feliz que justamente se dé en este 6 de diciembre que podamos compartir lo que es el Adviento. Pero antes de entrar en tema, pensaba, Mariano, que nos transmitas qué es la comunidad de cristianos. Gracias, Mabel, por semejante pregunta. La comunidad de cristianos es un impulso cultural, religioso, cristiano, que surge en la crisis cultural de fin del siglo XIX como impulso y se manifiesta finalmente en realidad en el primer cuarto del siglo XX con su fundación en 1922. Estamos ahora cerca de los primeros 100 años de trabajo en la Tierra de este impulso, y tiene como centro el enorme respeto y la búsqueda de la libertad de cada ser humano. Es decir, la pregunta que vivía en la crisis cultural que llevó a una gran revolución cultural
a fines del siglo XIX y principios del XX, consistió, entre otras cosas, en la pregunta: ¿cuál es el lugar del individuo en la cultura? Del individuo que va dejando atrás las autoridades, los principios de autoridad en la ciencia, en la religión, etc. Y la pregunta que vivía era: ¿es posible una vida religiosa sacramental sin dogmas, donde el individuo pueda desarrollarse de manera totalmente plena en su búsqueda de la verdad, sin que nadie le diga qué es y qué no es? Y la respuesta fue sí, claro que sí. Y es más que hermoso poder participar, para mí, de este impulso de desarrollo de una vida religiosa cristiana, sacramental y comunitaria, por supuesto, donde cada ser humano en realidad tiene su propio credo. A veces pregunta la gente: ¿y en qué creen? Entonces yo les digo: mira, te doy la lista de todos los teléfonos o mails o lo que quieras, y le preguntas a cada uno cuál es su relación existencial con qué verdades. Y entonces, ¿qué los reúne? Nos reúne la celebración en el altar. No nos reúne un contenido de fe, sino que nos reúne la voluntad de hacer algo juntos. Y aquellos que consideren que el sacramento es una posibilidad de hacer algo juntos, y aquellos que vean en los sacramentos como están conformados ahora para esta realidad nueva de la humanidad, donde el individuo juega un rol muy importante, entonces, por supuesto, está en la total libertad de realizarlo en comunidad. En la comunidad de cristianos hay mujeres sacerdotes también, no hay ningún tipo de restricción a la vida particular, familiar de cada uno. Como vos bien dijiste, yo estoy casado, tengo 2 hijos, porque justamente la autoridad es el individuo. Y es un desafío totalmente nuevo generar espacios comunitarios desde el individuo libre. ¿Es posible? Sí, lo es. Y es hermoso. Y es hermoso, es hermoso. Y en estos tiempos que estamos atravesando, Mariano, y hoy estamos celebrando esta segunda semana de Adviento, también quería, hay personas que dicen, sí, el Adviento, y más acá en este hemisferio y en Argentina, que es, ay, la Navidad, o me voy de vacaciones, o vamos a comprar regalitos, y siempre en el afuera, y se pierde lo sagrado de lo que está por venir. Entonces me parece que es sumamente interesante que puedas transmitir cómo celebramos el Adviento y qué es el Adviento. Empecemos por allí. El cristianismo, como impulso cultural, se centra en un acontecimiento, no en una serie de enseñanzas. Y ese acontecimiento, ocurrido históricamente hace aproximadamente 2000 años, un poquito menos, es lo que llamamos la resurrección de Cristo. Es decir, el triunfo de un ser bastante particular sobre el proceso de muerte. Y este evento, que nos posibilita también a cada uno de nosotros esa búsqueda de la conquista de estas fuerzas de vida, tiene su origen en una larga preparación y un largo anhelo de la humanidad. Toda esta larga historia, desde que la humanidad se dio cuenta que necesitaba ayuda para poder trascender las fuerzas de la muerte. Cuando la humanidad se dio cuenta que nuestra evolución es parte de un proyecto evolutivo enorme del universo entero,
toda aquella preparación que fue también de la mano de procesos de búsqueda de conocimiento profundísimos, difíciles, de la mano de todas las culturas de la humanidad, todo aquello fue el Adviento histórico. Es decir, el Adviento es, como época festiva, una especie de recapitulación de toda nuestra historia humanitaria. Por un momento volvemos a la antigua India, volvemos a Persia, volvemos a Egipto, vamos recapitulando como si fuese en una enorme embriología humanitaria todos los estadios que hemos atravesado, en particular relacionándonos con el proceso de nacimiento y de muerte, y cómo fuimos conociendo en nuestra experiencia en qué consisten estas vivencias. ¿Y qué rol juega este ser que hoy llamamos el Cristo en toda aquella historia? Porque si este ser es aquel de quien se habla en los evangelios y aquel que realmente tuvo un rol preponderante en el desarrollo de toda la evolución de la humanidad, debemos encontrarlo también en los libros sagrados de pueblos antiguos. No surgió de repente, sino que viene acompañando a la humanidad desde hace siempre. Y es bien interesante tratar de buscar a Cristo en los libros sagrados de culturas precristianas. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía? Y todo aquello, en realidad nuestra historia precristiana, toda nuestra historia desde hasta hace 2000 años, es el contenido del Adviento. Y lo vamos a encontrar, y de una manera bellísima, y uno gana, entre otras cosas, la hermosa experiencia de ver que la humanidad es un todo que evoluciona. Y que cada pueblo es una perspectiva en el tiempo de esa historia. Y tenemos en cada una de los relatos de las diferentes culturas diferentes perspectivas también de relación con este ser tan particular. Y el Adviento, entonces, es la recapitulación ahora como época celebratoria, litúrgica, de toda nuestra historia y de la necesidad de encuentro tan especial entre la humanidad y este ser, al que llamamos Cristo con una palabra griega, Cristo, Christos, que es ni más ni menos que la traducción de la palabra hebrea Mashiach, de donde viene la palabra Mesías. Y ambas, Christos y Mashiach, significan el ungido, es decir, aquel ser que está llamado a realizar la tarea en nombre de todos y para todos, pero no en reemplazo de todos, sino al servicio de todos. Y hago hincapié en esto porque no se trata de que él realiza algo y yo entonces quedo desentendido de mi tarea, sino que como bien obra todo acto medicinal, es solamente una invitación para un proceso de salud de aquel quien lo necesita. La resurrección de Cristo es la medicina para nosotros poder realizar nuestros procesos de resurrección, pero no los reemplaza, sino que los posibilita, como toda medicina. Una medicina, un medicamento, es aquello que invita a aquel quien lo recibe a un proceso de salud. Pero el medicamento no puede realizar el proceso de salud del organismo, sino que es solamente un catalizador
una cosquilla, una invitación, una música para que el organismo dance en una dirección saludable. De la misma manera, la actividad de Cristo al servicio de la humanidad es aquel ámbito, aquella música, aquella sonoridad, aquel verbo que resuena en nuestro derredor, invitándonos a un proceso propio. Y entonces, ¿qué celebramos en la Navidad? Si nos estamos preparando para eso. ¿Celebramos el cumpleaños de Jesús? ¿Cuántas velitas tenemos que poner en la torta? No, no celebramos el cumpleaños de Jesús, sino que conscientes de aquel hecho histórico, celebramos nuestra relación actual con Cristo. Así como en aquel momento pudo ser descubierto en el ámbito de la tierra como ser humano encarnado, la pregunta es, ¿cómo nos lo encontramos hoy? Y el Adviento es la época en la que nos preparamos para percibir la presencia actual de Cristo. Mariano, me viene la palabra recordar. Él nos invita a recordar de dónde venimos. Porque qué interesante. La pregunta es, ¿existe la muerte como tal? Nos está invitando a esta resurrección diaria. Eso es lo que en este momento estoy pensando contigo. Hacer de cuenta que la muerte no existe es, digamos, no observar los fenómenos. La muerte existe como fenómeno, como existe también la exhalación como fenómeno. Y como existe la noche, y como existen todos los ritmos en el universo. Es decir, así como nacemos, morimos. La pregunta no es si nacemos o morimos, sino cómo nacemos o morimos. Morir es el proceso complementario de nacer, no de vivir. Una vez charlábamos con algunas personas, y especialmente con jóvenes de 14 años, y sobre este tema nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo opuesto de morir? Entonces, estuvimos discutiendo si es nacer o vivir, y nos dimos cuenta que el proceso exactamente complementario es nacer. Entonces nos quedó pendiente la pregunta, momento, si nacer es lo opuesto de morir, ¿qué es lo opuesto de vivir? Si no es morir. Entonces estuvimos reflexionando, ¿hay alguna actividad, algún verbo que sea lo opuesto exacto del verbo vivir? Y Mabel nos dimos cuenta que no hay. Vivir es un absoluto. No tiene opuesto. Por eso cuando uno habla sobre la muerte y el morir, tiene que aclararse bien qué es lo que está diciendo. Entonces, en ese sentido podríamos decir la muerte no existe como opuesto de vivir. La muerte existe como opuesto de nacer. Y otra pregunta que me nace en este instante. ¿Quién nace y quién muere? Tal cual. ¿Qué relación tiene el que soy hoy con el que fui ayer? Y ahí es donde aparece la capacidad de recuerdo como la clave para todo este asunto. La capacidad de recuerdo es aquella manera en la que yo me doy cuenta de mi continuidad. Que el sueño, también el sueño profundo, donde pierdo totalmente la conciencia, no destruye mi existencia. Y uno puede preguntarse entonces, ¿la muerte destruye mi existencia? Si vivir es un absoluto, muy probablemente no, sino que transforma mi manera de estar vivo. Y ya con comprender esto estamos empezando a quitarle el poder a la muerte por sobre la vida
y a volverla a convertir en parte de los procesos de la vida. Sabes que en la biología, seguramente esto lo habrán hablado en algunos programas, hay diferentes palabras para muerte. Hay una que es necrosis. Y necrosis es el proceso en el cual un órgano o un tejido muere definitivamente y pierde su funcionalidad, el órgano. Pero hay otro concepto que se llama apoptosis. Y la apoptosis también es muerte de tejido, pero está siendo orientada hacia la funcionalidad del órgano. Es una muerte al servicio de la vida. Por ejemplo, cuando embriológicamente surge nuestra mano, tenemos aquí un tejido interdactilar que luego muere, la mano de pato, ¿no? Cuando sale la primera manito, parece la mano de un pato. Y esta parte de la piel se muere. Ese es un proceso apoptótico, en pos de la funcionalidad plena de la mano humana. Es una muerte al servicio de un principio superior. Bueno, los procesos de resurrección son aquellos que vuelven a convertir la muerte que exageró un poco, que se tornó necrótica, la vuelve a convertir en apoptótica y la pone al servicio de principios superiores. En eso consisten los procesos de resurrección. Y lo que celebramos en la Navidad es que empezamos a ganar un vínculo con el ser que nos guía en estos procesos. Y entonces vaya, así podemos celebrar la Navidad. Y el Adviento tiene que ver con aprender a prestar atención, a sentir la necesidad de vínculo con este ser y buscar ese vínculo, tantear, ir abriendo los ojos, a sabiendas de que nuestra evolución depende en gran medida de que conquistemos ese vínculo. Y por eso en la época del Adviento se celebra la fiesta de San Nicolás. Y hoy tenía muchas ganas de contarte esa fiesta y contarle a todos los que nos están escuchando, que es una manera muy hermosa de prepararse, de sensibilizarse para ubicarlo a Cristo. ¿Dónde estás? Resulta que este personaje, esta persona, San Nicolás, fue un obispo en Mira, en la ciudad, y hace muchos siglos, que falleció un 6 de diciembre. Y él era bastante severo, pero tenía una enorme sensibilidad, especialmente para con los niños, para con la infancia y para con los misterios de la Navidad. Y se fue transformando en la tradición en un anunciador de la Navidad. Interesantemente, como falleció un 6 de diciembre, se lo tomó justamente como un iniciador o un impulsor de la preparación de la Navidad. Yo todavía me estoy preguntando quién lo empujó hacia el día de Navidad, porque es la figura que da origen a Papá Noel. San Nicolás, Santa Claus. Y entonces, que no tiene nada que hacer en la Navidad, porque llegó tarde si llega la Navidad. Muy tarde, porque la gente está totalmente en cualquier cosa si llega recién allí. Tiene que venir ahora a ayudarnos con la preparación, a despertarnos. Y la fiesta es algo interesante, cómo la cultura popular fue conformando de la mano de las leyendas y de las historias arquetipos necesarios para esta preparación. Y la fiesta consiste en que se presenta San Nicolás, un ser humano erguido, vestido con colores hermosos, a veces un celeste, celestial, a veces un rojo, resurrección, a veces un verde. El verde es un misterio muy grande y tengo una hermosa imagen con todos estos colores. Y con una mitra
con una estola y un cinto dorado y un báculo de pastor, pastor de almas. Y resulta que él llega también con un compañero de camino, pero que no era desde siempre compañero de camino, sino que él lo tomó como compañero de camino. Él lo cuenta en su aparición en la fiesta de San Nicolás. Dice que viniendo hacia la tierra, acercándose a sus hermanos humanos, vio que la Madre María está otra vez trayendo al niño hacia la tierra. Y lo está trayendo mientras teje con rayos del sol y de las estrellas una ropita para este niño. Y cuando San Nicolás percibe esto todavía en el cielo, se apura para poder avisarnos a nosotros, para que nos preparemos y podamos estar atentos a este nacimiento de hoy, nacimiento actual, no el histórico. El histórico es muy importante como impulso para que hoy podamos estar celebrando el actual. El tema es que dice, cuando me estaba acercando a la tierra, entré y me encontré en un bosque muy oscuro, representando esta imagen del bosque muy oscuro a un poco de la oscuridad que nos invade a la hora de tratar de entender las cuestiones más profundas de la vida. Y se encuentra allí, en medio del bosque oscuro, a alguien durmiendo. Y los niños saben muy rápidamente quién es. Ruperto, dicen. Es una figura que se fue conformando también. Y enseguida Ruperto, que viene con San Nicolás, se expresa y dice, ¿Por qué? Porque este Ruperto es un ser humano que perdió su postura erguida, anda totalmente como si fuese un animalito, medio en cuatro patas. Es una persona que ya no puede hablar, perdió el habla, solamente gruñe, hace, como un animal. Y también está sucio y trae su rostro velado. No se ve su rostro. Es un ser humano que perdió su postura erguida, perdió el habla y perdió su rostro. La posibilidad de que su alma aparezca en la superficie, se manifieste. Y así es representada una de las posibilidades evolutivas del ser humano. Cada uno de nosotros puede tornarse un San Nicolás o un Ruperto. Es una figura apocalíptica la que aparece en la tan inocente fiesta de San Nicolás. Se nos presenta nuestra posibilidad evolutiva y nuestra posibilidad de decadencia evolutiva también. Lo interesante es que este San Nicolás no es que lo vio a Ruperto y lo dejó allí, sino que dice, y lo encontré durmiendo y lo desperté. Porque si hubiese quedado durmiendo, se habría pasado la Navidad sin percibirla, dormido. Entonces lo desperté, por supuesto, como no lo voy a despertar, y le di una tarea muy pesada para que no se vuelva a dormir, porque es Ruperto el que tiene que cargar las bolsas con los regalos para todos los niños. No es para él la tarea, es para otros. Y gracias a esa tarea, Ruperto no se vuelve a dormir, sino que lo acompaña a San Nicolás en todo su recorrido, participando de la anunciación de la Navidad. Y hay otros detalles en la fiesta, pero que ahora quiero quedarme con este. Estamos realmente ante una gran perspectiva que nos puede orientar en nuestro deseo evolutivo y también en nuestra posibilidad fraterna de darnos una mano entre todos nosotros, porque cada uno tiene algo de San Nicolás
y mucho de Ruperto. Qué hermoso todo lo que estás transmitiendo, Mariano. Y pensaba en la primera estrella, Mariano, cuando sale, y entonces pensaba también si estamos acordes a la naturaleza y al cosmos, o nos hemos separado tanto de lo cósmico que solo vemos la superficie y nos hemos olvidado de lo esencial. Es una pregunta porque estuve conversando con una terapeuta artística y bueno, surgió esto y no se acordaba si te lo escuchó a ti, pero como que realmente en qué tiempo estamos viviendo, ¿no? Es como tanta confusión que uno hasta lo puede percibir en la atmósfera, y me parece que cuando nos perdemos del orden, estamos todos en búsqueda de ese orden, que sería luz para mí. En este momento podría llegar a ser este San Nicolás, que nos trae ese nuevo orden. Justamente, el Adviento es una época para reorientarse, tal cual. Y la reorientación es una reorientación evolutiva. El cristianismo justamente es un impulso cultural centrado en la capacidad del devenir del ser humano. No se trata de estados, sos bueno, sos malo, te vas al cielo, te vas al infierno, sino que se trata de procesos de transformación. En el cristianismo tenemos la posibilidad de tratar de entender procesos de transformación y de realizarlos, sabiendo que cualquier situación que nos ocurra es solo una instancia en un proceso. Y no es la situación mi identidad, sino que la situación es la materia prima. Mi identidad es mi orientación evolutiva. ¿Hacia dónde? ¿Qué quiero? Cuando uno se despierta todos los días, hay un ratito en que está medio desorientado, unos segunditos a veces más, depende de lo que comió, por ejemplo. Y entonces necesita un ratito para reorientarse a la mañana. ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué me toca hoy? Mira la agenda, etc. Y hay un rubro en la orientación para el día que también sería muy saludable incorporar, y es ¿quién quiero ser hoy? No solamente quién soy, quién fui, qué me propuse, sino hola, querido yo. ¿Quién quiero hoy devenir? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está mi próximo desafío evolutivo? Por ejemplo, quiero estar más atento a las necesidades de los demás. Quiero estar más perceptible a las señales, como decías hoy. Quiero estar más crítico de mis sentimientos y no ir simplemente en pos de lo primero que se me cruza. ¿Qué quiero hoy para mi día? ¿Cuál es mi impulso evolutivo? Y hay toda este ámbito de voluntad evolutiva es lo que normalmente no se lo llama así, pero yo lo voy a llamar así porque es a lo que se refiere, es la moralidad. La moralidad no es otra cosa que mi voluntad evolutiva. ¿Para dónde quiero yo? Y esa es mi nueva identidad. Todo lo demás es la circunstancia en la que yo realizo mi voluntad evolutiva.
Pero si alguien me pregunta, ¿quién sos? Sí, yo le voy a decir un montón de cosas que me pasan, pero lo que yo realmente soy es las ideas amadas por mí. Aquellas ideas que me orientan en la evolución. Eso es lo que yo soy, es lo que permanece, es lo que puedo realmente describir con el verbo ser, lo que no perece de un día a otro, sino que crece y se desarrolla cada vez más. Y todo lo demás que soy es la materia prima para lo que realmente soy. Y como buena materia prima, sin ella no puedo hacer nada. Solo con mis ideas amadas tampoco sirvo en el mundo, sino que la tensión entre mis ideales, mis ideas amadas, y aquello que el destino me trae como circunstancia, en esa tensión se va a realizar mi vida. Y el Adviento es una época en la que nos animamos a percibir esa tensión entre lo que ya soy y lo que quiero ser. Y hay un ser que habita esa tensión. Ese es el que se llama el Cristo. Y al encuentro de ese ser es que nos preparamos para poder realizar esa transformación. Y la puesta en marcha de esa transformación, luego de habernos encontrado profundamente en la Navidad, va a consistir lo que luego de la Navidad aparezca como celebraciones de épocas litúrgicas. Podemos charlarlo alguna otra vez. Mariano, para el que te está escuchando, y hablaste de esta tensión, podríamos hablar de un yo superior y un yo inferior, pero no por jerarquía, sino de esta tensión entre ambos, de una herencia espiritual y la herencia genética, donde hay una tensión, esa familia espiritual y esa familia, ¿no? De sangre, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué está ocurriendo en ese instante? Sí, el yo es una entidad complicada para describir, porque una vez que el yo empieza a darse cuenta de todo lo que no es, no soy mi apariencia, no soy mi historia, pero todo eso es mío. Fue mi mundo de experiencias en el que me fui formando como un yo. Me pertenece, pero no es idéntico con el yo. Cuando el yo se va dando cuenta y hace ese proceso de despojo, del que hablaba el Buda también y tantos otros maestros, se queda en la nada. Y ahí tiene un problema. Hay que tener coraje de quedarse en la nada y seguir existiendo. Es una experiencia bien dura. ¿Y qué pasa luego? Uno vuelve a lo que es suyo, a su experiencia, pero ahora ya no de una manera tan pegoteada, diríamos los argentinos, de Buenos Aires. No de una manera tan pegajosa, el Buda diría tan apegada, sino de una manera más artística. Nos acercamos a lo que es nuestro, considerándolo justamente el material para nuestra tarea, para nuestra realización de ideas amadas. Y entonces, lo que a veces se llama yo superior, depende del contexto teórico. Por ejemplo, Freud habla también de un super yo, pero es otra cosa. Desde el punto de vista de lo que en la antroposofía se llama el yo superior, el super yo freudiano es parte del yo inferior.
es parte de todo aquello con lo que el yo se identifica que no es el yo. Por ejemplo, las autoridades, los principios de autoridad, etcétera, todo lo que viene de afuera. El yo superior es una potencia, se podría decir, una posibilidad a ser descubierta por el yo, deseada, y por supuesto hay otros seres que viven ya en esa cualidad y por eso nos ayudan. Por ejemplo, nuestros ángeles guardianes. Ellos viven ya en esa cualidad yoica, por eso pueden ser nuestros guardianes. No cualquier ángel puede ser un ángel guardián. Una vez un niño me hizo esa pregunta cuando escuchó que había ángeles caídos también, que había ángeles que sirven a la maldad. De repente se sintió conmocionado y preguntó, me acuerdo muy bien, ¿y mi ángel también puede caer? ¿Qué le habríamos contestado? Yo les cuento lo que yo le contesté. Y la respuesta fue clara y contundentemente no. ¿Por qué? Porque solo los ángeles más fuertes pueden ser ángeles guardianes. Ellos ya han triunfado sobre ese peligro. Por eso tienen la capacidad para ser ángeles guardianes de un ser humano. Los otros no. Nuestros ángeles guardianes ya tienen esa instancia conquistada que les posibilita de alguna manera invitarnos como una especie de atribución, una invitación de su parte a nosotros desarrollar esa cualidad yoica también. Y en particular, en parte quiero decir, no en particular, esa cualidad yoica consiste en confesarnos a nuestras ideas amadas, que es lo que antiguamente se llamaba fe. Pero en épocas donde el ser humano todavía necesitaba una autoridad moral exterior, esta fe se manifestaba de manera colectiva. En nuestra época ya no es necesario y puede manifestarse como una confesión individual. Me parece que estamos todos pensando juntos en ese silencio. El yo superior, entonces, como esa búsqueda del yo de crecer, y no como una etiqueta, como un estado, porque está justamente después de que el yo dejó de ser un estado en particular. El yo ya no es más un estado. Eso es el yo inferior. El yo superior es un yo evolucionante, por propia fuerza. Se podría decir también, sin miedo a la palabra, en este contexto lo vamos a entender bien, es el yo cristiano. Es el yo que ganó un vínculo con Cristo. No importa el nombre que tenga culturalmente. Hay muchas personas cristianas que no participan de espacios culturales cristianos. ¿Cómo? ¿Lo puedes volver a repetir porque no te escuché? Hay muchas personas cristianas que no están participando de un entorno cultural explícitamente cristiano. ¿Cómo no dice la palabra Cristo? ¿Cómo lo Cristo. celebramos, Mariano? Porque nos quedan pocos minutos, estuve mirando porque, bueno, me quedaría acá, y creo que todos los que están escuchando, porque acá hay saludos, dice Carla, lindo el programa, Jacobe de España, que está escuchándonos, manda un saludo, Alejandra Rivas, también saludos para Mabel y Mariano, que los están escuchando atentamente. Y en estos últimos minutos que nos quedan de programa, estaba pensando el mensaje para que cada uno
pueda desde lo simple, porque vos me parece que sos muy simple, y creo que eso también te lo da el trabajar con jóvenes, el estar en contacto con preguntas que quizá un adulto ni se las formula, entonces te da esta frescura al hablar, ¿no? Al pensar, que nos deja a todos también pensando y reflexionando. Y decimos la Navidad, este nacimiento. Y cada Navidad, en cada año, eso que está por venir es diferente. No lo festejamos igual porque cada nacimiento es distinto. Y nosotros fuimos también cambiando. Entonces no hay un modelo para todos lo mismo, pero sí hay verdades que nos competen a todos como humanidad. Todos somos parte de esta humanidad. Cómo regresar y volver a rescatar lo sagrado y lo verdadero dentro de tanta confusión en estos tiempos, Mariano. Ah, qué pregunta. ¿Cómo? Es la pregunta. Y yo diría que prestando atención, para empezar. No va a ocurrir solito, no es automático, sino que ahora nos toca a cada uno hacer algo. Por ejemplo, a mí me resulta una contemplación poderosa cada año todo el proceso del pesebre. Existe un pesebre de Adviento, toda la preparación del nido. Existe un pesebre de Navidad hasta el 31 de diciembre. Existe un pesebre que se transforma fuertemente para recibir a los reyes hacia el 5, 6 de enero. Y allí hay todo un proceso de transformación en imágenes que también podemos ir acompañando con la contemplación, con una atención sensible cada día. Ver cómo el ser que evoluciona a lo largo de todo ese camino del Adviento, este niño todavía no se ve. Es portado por María y José y el burrito. Para los que tengan ganas de los enigmas, son 4 los que van caminando. ¿Se dieron cuenta? El burrito, José, María y el niño adentro. Hay una cuatrimembración andante. Mariano, estas 4 representaciones que estás transmitiendo en este momento, ¿a dónde nos lleva en el alma humana? ¿Cómo nos representa María, José, el burrito y el niño en nuestra propia alma? Lo quiero dejar un poquito pendiente para la contemplación de cada uno, pero digo una cosa. Sí. Ese niño, ese alguien invisible, o sea, que no puedo ver con los ojos, pero que le da sentido a todo lo que está pasando. Sin ese niño, todo el resto es un teatro vacío. Las piedras, las plantas, los animales, María, José, el burrito, los pastores, los ángeles, nada tiene sentido sin ese ser que es el núcleo de toda esa historia. Ese representa aquel que estamos hablando todo el tiempo en cada uno de nosotros, el yo en evolución. Y que cada año tiene la oportunidad de hacer otra vuelta evolutiva, fuerte. Todo lo demás envuelve a ese ser, conforma envolturas de una u otra cualidad que habría que luego investigar.
y cómo en esta especie de teatro sagrado son representadas todas estas entidades que revisten, que manifiestan, que potencian, que le permiten tener experiencias a este ser en evolución que somos nosotros. También el entorno, las piedras, las plantas, los animales, van apareciendo que este ser comienza su camino. ¿Qué apareció primero, la naturaleza o el ser humano? En la existencia. Habría que charlarlo. Pero en este teatro sagrado, lo primero, causalmente, la causa de todo esto, es ese niño en devenir. Todo lo demás es un efecto de que ese niño está allí en su camino. Si podemos tantear esta sensación de que todo lo que está alrededor es la envoltura, el escenario que surge de ese camino como una especie de oleaje que ese latir evolutivo de ese niño produce, estamos entonces bien en el Adviento. Qué hermoso, Mariano. Bueno, acá muchísimos saludos, mucha gente que está ahí compartiendo. Víctor desde Japón. Bueno, gracias Víctor Tejada, está escuchando desde Japón. María Tagle desde Lima, Perú, muchas gracias por estar. Sarita, saludos desde Perú, los escucho atenta y con mucha alegría con todo lo que explican. Y María Tagle, bueno, gracias por enseñarnos y compartir desde Lima, Perú. Así que bueno, qué lindo esto, Mariano. Ya tenemos que hacer el cierre, da para mucho, pero esto es lo rico, que nos quede ese interés, ¿no? Que quede eso, porque estamos tan acostumbrados a apretar un botón y que ya esté todo, y ahí nos perdemos. Entonces, este tiempo, ¿no? De espera, de esta necesidad de esto, ¿no? Que queda ahí. Y creo que, bueno, esta búsqueda ahí es lo que nos lleva a todos como humanos a buscar lo verdadero. En estos tiempos que estamos atravesando, y te agradezco profundamente y agradezco también a todo lo que uno no ve y colaboró para que nosotros en este momento estemos aquí compartiendo este espacio, Mariano, porque de corazón, que sea 6 de diciembre, que no estuvo planificado de antemano, ay, quiero que tal día, ¿no? Que yo lo veo más desde lo inferior, ¿no? De lo cotidiano. Y cuando uno ve que todo se arma más sencillo, más sin esfuerzo, y todo se da con ese fluir, digo, wow, qué hermoso, uno se siente como completo, ¿no? Pleno, como no necesitamos nada, ya está, qué hermoso, ya estamos acá compartiendo en la tierra como escuela y con mucha gente que está escuchando esto, y me parece que esto hace que es algo que viene para el mundo, donde no hay egoísmo de nada y uno se siente pleno y feliz. No sé si estás compartiendo esto que estoy sintiendo en este momento, Mariano. Totalmente, totalmente. Y es realmente agua de manantial en este momento, en los que hay tanta preocupación por los pasos que va dando la humanidad, pero me gustaría decir que cada acto que se realice tiene sentido, cada paso en el camino del pesebre tiene sentido. Por lo tanto, darlo. Hoy, el paso de hoy, darlo.